Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes hoy día miércoles 24 de abril. Hoy día tenemos una enseñanza muy importante que viene de una pregunta. La pregunta es, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. O sea, la pregunta, ¿qué significa tener vida y vida en abundancia? Es una de las preguntas más comunes y difíciles que me han hecho realmente, porque la única manera de responderla es con tu propia vida, la manera que tú vives y todo. Después de examinar tanto tiempo y poder escudriñar la palabra de Dios, pude entender hace muchos años, exactamente el 2008, lo que era la respuesta a esta pregunta. ¿Es real que tenemos vida y vida en abundancia? ¿Se refiere esto a cuando morimos y después resucitamos y vas a tener una vida eterna? ¿O se refiere al momento que conocemos al Señor Jesús y pasamos de muerte a vida? Yo pienso que es para aquí y para ahora. Pero una de las cosas es, podemos discutirlo y hablarlo y de qué significa y qué no significa. Pero una de las cosas más importantes que siempre me preocupa en mi carrera como doctor, me preocupa no es tanto describir la enfermedad, sino qué hacer para sanar la enfermedad, ¿no? O sea, siempre en las preguntas podemos discutir a qué se refiere vida abundante, todo. Y como les digo, para mí es una vida en abundancia que gozas todos los días aquí y ahora. Pero no siempre todo es alegre y no siempre todo. Es cierto que muchas veces nos encontramos con esa situación, pero cuando depende de Dios, Dios puede ponerte el gozo del Señor es mi fortaleza, puede hacer algo contigo. Pero ¿cómo logramos que esa vida sea constante en nosotros y constante, una vida abundante, una vida al lado del Señor? Yo quisiera que tomen nota esta noche porque le voy a dar 3 puntos que para mí son importantes. La primera cosa que quiero decir no es un punto, sino que el que dijo esto es el Señor Jesucristo. Y lo hizo en una especie de blanco y negro con respecto a Satanás, ¿no? Satanás dice, bien claro, él lo identifica como el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, siempre los que siguen, a veces ilusionados por dinero, a veces ilusionados por otras cosas, se separan de Dios, no creen tanto en Dios, o a veces en el mismo camino que intentan seguir a Dios, comienzan a recibir fama, refuerzos, qué sé yo, y comienzan a separarse de la voluntad de Dios y caen en las manos del ladrón. El ladrón les hurta pues todo, ¿no? Le hurta sus sueños, le roba sus sueños, le roba todo lo que tienen, todas sus esperanzas, todo, ¿no? Y realmente mata todo lo que él deseaba. Como dije antes, mata las esperanzas, mata todos nuestros sueños. Y no solamente eso, sino destruye familias, destruye todo lo que hemos edificado. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa era mi pregunta siempre al Señor. Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona de tener vida y vida en abundancia? Después de mostrarme a través de la palabra de Dios lo que puede hacer Dios con nosotros, hacernos nuevas criaturas, somos hechura suya, y todo lo que puede hacer en nuestra vida constantemente, y sobre todo que Él está al lado de nosotros, mora en nosotros, Él siempre está con nosotros. Entonces, me di cuenta que sí había una manera de poder lograr y entender esta vida y vida en abundancia. Y por eso le digo, apunte estas 3 cositas que le van a servir en su vida, porque a mí me ha servido mucho en mi vida. Me ha servido de tal manera que ya no solamente pienso que esta vida y vida en abundancia es para hoy día, sino que estoy seguro que es para aquí y ahora, para que tú la goces, para que la goce todos los que creen en el Señor Jesucristo y todos que puedan entender. La primera cosa que descubrí es el entendimiento de que el Padre me conoce totalmente, me conoce tal como soy, me conoce
Todo lo que pienso, antes que forme mis palabras y las piense, antes que se les diga a ustedes, ya las sabía el Señor. Ese conocimiento es grande, es enorme. Y alguien lo dijo así, el autor del Salmo 139. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú me has examinado y conocido. El Señor te conoce perfectamente. Y eso es algo maravilloso. No tienes ni siquiera que ir a hablar y hacer como que confieso, Señor, esto. No, porque Él ya lo sabe. Pero es bueno que tú lo reconozcas y que tú se lo hagas saber que te has dado cuenta. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Sabe dónde vas, sabe dónde descansas, sabe dónde duermes, sabe toda tu vida. El Señor no necesita ni siquiera mencionar una palabra para que Él sepa lo que está pasando contigo. Pero sí puedes hablar con Él y expresar que te has dado cuenta de lo que está pasando en tu vida. Pero lo que más te va a dar esa seguridad que Él te ama es que Él te conoce. Y dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hay muchas personas que creen, porque no hacen algo delante de los hermanos o delante de la familia, es como que pase desapercibido y se quedan tranquilos. Si guardan eso por años, cuando no han entendido que Dios sí sabe lo que está pasando. Sabe Dios en lo que estás andando. Y el problema no es que otros lo sepan. El problema es que Dios lo sabe y te trata de prevenir para que no lleve al final el fruto que trae el ladrón, que es realmente hurtar, matar y destruir todo lo que tienes. Y por eso es importante hablar con el Señor sabiendo que Él te conoce. Él ya sabe lo que ha pasado. No es cuestión que vayas a confesarte o vayas a pedirle perdón o algo así. No, Él ya sabe. Es un reconocimiento. Señor, tengo que cambiar mi manera de pensar, que no es otra cosa que arrepentimiento. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Aún está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, oh Dios, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, es cierto, este conocimiento que Dios sabe todo, sabe mi vida, sabe mis pensamientos, dónde voy, dónde vengo, dónde he estado, dónde he andado. Saber todo eso es demasiado grande. El salmista dice: es demasiado maravilloso para mí y no lo puedo comprender. Digo con toda honestidad, puedo entender, más comprender es difícil como lo hace el Señor. Pero el saber que Él lo hace, entiendo de su gran amor, de su gran contemplación y misericordia hacia mí, ya que Él sabe todo lo que yo hago. Y es tan importante. Lo primero que entendí, lo primero que me acercó enormemente al Señor, es saber que Él me conoce. No hay cosa más bella que alguien te conozca. Te voy a decir una cosa. Hay alguien que me conoce de arriba abajo, de la izquierda a derecha, es mi esposa. La Biblia dice que somos uno, pero ella sí sabe, ella anda conmigo 24 horas al día, ¿no? Si cuando yo digo desde una conferencia o de un púlpito, digo, hablo del amor, mírenle la cara a mi esposa, porque ella sabe realmente si mis palabras van con respecto a mi vida. O sea, si realmente las practico. Por eso siempre le digo a todo el consejo, si van a conocer a alguien, una persona, y una persona habla mucho o se jacta de algo, miren el rostro de la esposa, que es la que para siempre con él. Y ese le digo, eso que mi esposa me conoce, para mí es amor de parte de mi esposa hacia mí. Y por eso puedo entender el amor de Dios, porque Él sí realmente me conoce más que lo que me puede conocer mi esposa. Y así me ama, así quiere que esté al lado de Él. Así Él vino por mí, porque la Biblia dice que Él murió por nosotros en la cruz, aun cuando éramos pecadores. Dios me ama. Lo segundo, no solamente es que Dios me ama,
y Dios me conoce. No solamente que Dios me conoce, sino que yo conozco a Dios. Ahora, ¿cómo he logrado conocer a Dios? A través de su palabra. Meditando su palabra, leyendo su palabra, hablando con Él todos los días, hablando con Él varias veces durante el día. Yo aconsejo que hablen 3 veces, hay que parar, la vida es un poco agitada, hay que parar y llevárselo todo al Padre. Pero más ahora que ya entiendes que Él conoce todo lo que está pasando en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en todas las cosas que tienes que enfrentar, hablar con Él. Pero a la vez, cuando hablas con Él, exprésale todo tu corazón y va a pasar algo. El Señor te va a hacer saber, va a haber en tu mente una conciencia de su presencia. Y a través de su palabra lo puedes conocer, puedes ver todo lo que Él ha hecho y todo lo que ha hecho por ti. Y este Salmo 139 realmente lo hemos sacado de su palabra. Y por eso entendemos de su gran amor. La Biblia dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que te conozcan. No solamente es que Dios te conoce, sino que tú conoces a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo los puedes conocer? Jesucristo dijo, el que me ama guarda mi palabra. Y yo y mi Padre nos manifestaremos a ti. O sea, así lo conoces. Porque amas su palabra, meditas su palabra, la meditas, es tu delicia, la meditas de día y noche, y así vas conociendo cada día más al Padre a la vez que estás hablando con Él. El hablar con Él te da esa conciencia de su presencia continua en tu vida. Hablar con Él. Hablas con Él de lo que has leído, hablas con Él de su palabra, le pides que te la revele, que te la clarifique para poderla enseñar a los demás. Y el Señor verás que trabaja contigo. Y lo último, que es no solamente conocerlo, no solamente que Él te conozca, no solamente conocerlo, sino creer en lo que Él dijo. Muchas personas creen en Dios, pero la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Pero no le creen a Dios. Y el secreto es creerle a Dios. Por decirte, si Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, créele pues. Si Él ha dicho que moro en ti, créele pues. Si Él ha dicho que eres hijo de Dios, créele pues. Si Él ha dicho que eres nueva criatura, créele. O sea, es creerle a Él. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Créele a Dios. Y es una de las cosas bien importantes. O sea, no solamente es que el Padre te conoce, no solamente que tú conoces al Padre, sino los dos, tanto el Padre como tú, creen, Él lo ha dado, o sea, y tú lo manifiestas creyendo en sus palabras y en su plan para ti. Por eso es tan importantísimo, tan importante entender el plan de Dios en tu vida y realmente estar de acuerdo con el Padre. Sí, Señor, esto es lo mejor. Si el Padre te dice claramente que necesitas sabiduría, inteligencia, conocimiento, como lo dice en Proverbios, entonces tú le crees. Si el Padre te dice que mora en ti, tú le crees. O sea, donde vayas, el Padre está contigo. Y eso va acentuándose más cuando tú hablas con Él, te comunicas con Él. Yo en las mañanas me levanto y hablo con mi Padre. Y le hablo de todo lo que pienso hacer este día y qué le parece. Al mediodía para un rato, porque tengo un día bien ocupado, para un rato y necesito de su presencia. Necesito de Él, o sea, necesito de tener la conciencia de su presencia, porque Él nunca me ha dejado y siempre está conmigo. Y hablo con Él otra vez y le cuento todo. Le cuento de todas las cosas que pasan en mi vida. Le cuento de mis nietos, le cuento de mi esposa, le cuento de mi hija, le cuento de los planes que tenemos, le cuento de lo que vamos a hacer más adelante. De todo hablo con Él, porque es mi Padre y Él me escucha y Él me conoce. Y Él que me conoce, Él es luz y puede ver lo que hay dentro de mí. Le pido, así como dice Salmo 139, que me escudriñe. O sea, siempre estoy hablando con Él. Y Él me revela lo que Él tiene para mí. Y por eso para mí ha sido tan importante entender Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 a veces no es entendido por personas, se queda en la mitad, se queda en todo. Hay algo que aleja realmente a la persona de Dios, porque Dios no tiene una comunión con lo que es pecado.
Pero si usted desarrolla una doctrina que siempre peca, siempre peca, siempre peca, entonces va a estar más lejos de Dios realmente que cerca de Dios. Porque el trabajo de que no haya ni una tentación que sea sobrehumana y te dé juntamente la salida es un trabajo de Dios. Y eso es lo que trató de decirnos el Señor Jesucristo. Ese es el tratamiento de Él, es lo que Él piensa de ti. Está bien, Él te conoce, tú lo conoces, pero falta una cosa más. Y es entender el trabajo que va a hacer el Señor Jesucristo en ti. Dice, Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo que hemos estado hablando, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, discípulos es un pequeño Cristo. ¿Ok? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y todo el mundo, creo que todos los cristianos saben este versículo, creo. Y dice, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de lo que hace imposible que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que hace imposible que tú tengas vida y vida en abundancia? Que seas esclavo del pecado. Ese es el problema. Y como no te han enseñado que puedes ser libre del pecado, porque eso es un trabajo de Jesús, no es un trabajo tuyo ni por esfuerzos, ni por nada, ni porque te arrodilles, ni penitencias, ni nada por el estilo. Es un trabajo del Señor Jesús. Y es a través de su palabra. A través de su palabra conoces la verdad. Y la verdad te hace libre. Entonces le respondieron, porque hay muchos que van a poner puntos ahí, o sea, que decir el hombre tiene que pecar, el hombre tiene que hacer, y van a poner contradicciones, algo así, no está bien lo que estás hablando. Pero el mismo Señor Jesús escuchó eso de los judíos. Y los judíos le respondieron, acuérdate que está hablando a los judíos que habían creído en Él. Le dice, linaje de Abraham somos. O sea, ya somos religiosos, tengo esto, yo soy de esta denominación, soy de la otra, todo. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De quién nos vas a hacer libre? Como dices tú, seréis libres. Y Jesús les respondió, y eso es bien claro, y eso lo tienes que ver tú con Dios solamente. ¿Eh? No se trata que yo te trate de poner el dedo en la cara o algo por el estilo, pero lo puedes hacer con el Señor. Y dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado no puede tener vida en abundancia. Y por eso a veces no entienden bien lo que es vida y vida en abundancia. Es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué puedo hacer, Señor? Porque me han enseñado pues, que uno siempre peca, uno siempre hace pecador. Es que no has visto el poder del Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo es capaz de cuidarte? Capaz de llevarte a enderezar tus caminos y no pecar? ¿Por qué lo dice, sabes? Y eso es lo que puedo entender. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y escuchen estas palabras y las pueden guardar en su corazón, porque no tienen otra explicación. ¿Eh? Por más racionalización que le quieras dar y más teología que le quieras dar, dice claramente el Señor. Así que, si el Hijo, si Jesús, os libertare, no eres tú, no es tu esfuerzo, no es tu camino, no es ahora me cuido, ahora voy a hacer, te prometo, Señor, no, es el Hijo el que hace. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo lindo. Imagínate tú una vida sin pecado, una vida glorificando a Dios. Pero no porque tú haces el esfuerzo o porque haces religare, de donde viene la palabra religión, son esfuerzos que tú haces para agradar a Dios. No, es el trabajo de Dios en tu vida. Tú eres hechura del Señor. Tú eres nueva criatura por el Señor. Y a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso es tan importante entender esta parte. Ahora, déjame hablarte de una coincidencia increíble. Lo que te he dicho bien claro es que puedes saber que Dios te conoce. Segundo, que tú conoces a Dios. Y tercero, que tú crees en lo que Dios ha dicho en la palabra de Dios. Se puede decir, los dos creen
en el plan de Dios, porque el mismo Dios hizo el plan. ¿Cuál es la curiosidad? Hace poco hay un doctor que se apellida Berenson, es de Harvard. Ella tiene su edad avanzada, y hizo un estudio. Él estaba bien interesado en saber quiénes son las personas que se sanan para cuando van al médico. O sea, cuando el médico los trata, quiénes son las personas que los sanan. Entonces a mí me interesa mucho, bien teniendo tantos pacientes, me interesa bastante. Entonces quería saber el estudio de Berenson. Y lo estudié bastante. Berenson ha hecho bastantes estudios realmente. Pero este estudio me interesó mucho, me llamó la atención. ¿Quiénes son las personas que se sanan? Y él encontró 3 cosas que se sanan, que es coincidente, es una coincidencia para mí, porque esto lo recibí antes de leer lo de Berenson, ¿no? En primer lugar, él encontró que las personas que se sanan son aquellos que el médico conoce bien al paciente. Si te das cuenta, hoy día en medicina, los médicos ven tantos pacientes que es imposible casi que el médico te conozca. Es más, una vez a un médico le tuve que decir que cuando me iba a mirar a la cara, porque él siempre que llegué a su consulta estaba mirando la computadora, leyendo pues realmente los resultados de mi trabajo de la sangre y todas esas cosas que me habían hecho. Pero nunca, ya no se ocultaba, ya no ponían el estetoscopio para escuchar el corazón. No, ahora tenía que ser rápido, unos 5 minutos, 10 minutos y preguntarte si la medicina te está haciendo bien o no te está haciendo bien. Pero ni siquiera te miraba. Nunca me preguntó dónde vivo, cómo vivo. Nunca me preguntó si mi casa estaba libre pues de mold, o sea, de hongos, o en mi casa había insectos, cucarachas. Nunca me preguntó nada. Él realmente ni me conocía, no sabía si era casado, si tenía hijos, nietos, nada. Nada realmente. Pero Berenson encontró que el doctor que sí sabe todas esas cosas es algo increíble. Es la primera condición para que su paciente sane. La segunda condición es que el paciente conoce al médico. Póngase a pensar usted que visita médico. ¿Cuántos médicos conoce usted realmente? Pero mientras más conozca al médico, más confianza va a tener de sus recomendaciones. Más confianza va a tener de lo que él le dice realmente y más seguridad de que él quiere lo mejor para usted. Porque usted también lo conoce. O sea, el médico lo conoce usted, sabe dónde vive, cómo vive, cuántos hijos tiene, todo. Usted conoce al médico, sabe que es casado, sabe que trabaja en este sitio y siempre lo ha conocido y siempre lo ve. Por eso, no sé si se acuerdan los médicos de familia que iban a su casa, eran muy efectivos, aunque no tenían la ciencia que ahora hay. Y la última es, tanto el médico como el paciente confían en el tratamiento. Cuando hay estas 3 condiciones, encontró el doctor Berenson en un estudio de más de 40 años que las personas sanaban. Pero si el médico no conocía al paciente, el paciente no conocía al médico y ni siquiera realmente habían entendido el tratamiento, entonces no había sanidad. Y eso es lo mismo que pasa con la vida abundante que nosotros tenemos. Si sabemos que Dios nos conoce realmente y sabemos realmente que nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, a través de la comunicación que tenemos con Él todos los días, y tú confías realmente en el tratamiento de Dios, confías realmente que Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia, tú verás esa vida en abundancia en tu vida, creciendo. Y no solamente eso, que va creciendo, sino que la deseas y la compartes. Y se la hace saber a todo el mundo. Oye, sí he descubierto algo hoy día. Si es verdad, esa vida y vida en abundancia que nos trajo el Señor Jesucristo es para hoy día, no para cuando mueras y después resucites. Ojalá que me haya podido entender. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu gran misericordia y por todas las personas que escuchan, Señor. Padre, que entiendan que tú los conoces, que te conozcan a ti, Señor, a través de tu palabra, a través de hablar contigo, a través de ese diálogo tan hermoso que es tener contigo, Señor. Y que confíen en tu plan, Señor, en lo que has preparado de antemano para nosotros, esas obras que has preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas y podamos experimentar esta vida en abundancia. Bendícelo, Señor. Llénalo de tu gracia. En tu nombre
que sobre todo nombre te lo pido, Señor Jesús. Amén. Espero que haya podido aprender algo. Tome las notas y enséñaselo a otro. Y si es posible, pues compártalo con otro. O sea, aprenda. Mi esposa debe haber estado poniendo todos los versículos. Usted los puede tomar de ahí y enseñárselo a otro. Pero pónganlo en práctica en su vida. Acuérdate, el Señor te conoce. Conócelo al Señor. Y cree, confía en lo que Él ha traído. Que Dios te bendiga. Bye bye.